Buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más, un miércoles más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor, que ha hecho morar en nosotros. Y pues nada, aquí estamos una vez más, ¿no? A los pies del Señor, como María, escuchando su palabra. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque nuestra naturaleza no nos ayuda, nuestra naturaleza nos estira a desviarnos del camino de nuestro Señor, de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus instrucciones, y el Espíritu que a Él ha hecho morar en nosotros y su palabra en conjunto nos llevan por ese camino que para nosotros es imposible andar, pero para lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Y esa es la manera en la que funciona, ¿no? Hoy vamos a ver un salmo más. Vamos a ver el salmo número 7. Son 17 versículos. Vamos a entrar de lleno de una vez ahí. Dice ahí el título de esta semana que nos compete. Dice, defendidos por su justicia. Defendidos por su justicia. Ese es el título. Tenemos un objetivo también muy corto esta semana también. Déjenme ver. Ahí está. El objetivo dice: vestirnos de la justicia de nuestro Dios. Creo que todo esto, va muy ad hoc en armonía con toda la escritura, ¿no? Vemos que esto es así. Por todos lados vemos que no podemos presentarnos con nuestras justicias, ¿no? Más sin embargo, el Señor, haciendo operar su justicia en nosotros, pues es que nos puede dar salvación y redención, aplicando su justicia, que todos sabemos ya que es la justicia de Dios, es Cristo, ¿verdad? Muy bien, pues tenemos un versículo a memorizar también. Vamos a ir ahí, que es el versículo... Te iba a decir, te falta hacer más grande el PowerPoint. Gracias. Ahí está. Quizá por eso estoy batallando, pero bueno. Ok. Tenemos un versículo a memorizar y es el versículo 10 del Salmo 7, 10. Y dice así: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y pues bien, ahorita vamos a llegar por ahí a ese versículo, y pues vamos a ir viendo, como siempre, misma dinámica, leyendo verso a verso, contestando las preguntitas que están muy visuales ahí, para escudriñar y observar qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Qué es lo que está diciendo la Escritura, y que el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos lleve a tener esa parte, ¿verdad? Esa parte de aplicación práctica para nuestras vidas, ¿verdad? Ese punto es el que sí puede cambiar, porque ese sí no va a ser igual para todos. Ya cada quien, el Señor le va a hablar de esa manera, pero una vez viendo qué dice, qué es lo que verdaderamente dice el Señor, ¿verdad? Quería recordar un poco lo que pues el pastor recordó también por ahí del domingo, ¿no? Esta parte en la que la Biblia no es de interpretación humana, ¿verdad? Esto no es para que cada quien la interprete como quiera. Eso es muy diferente. La Biblia tiene una interpretación y se interpreta a sí misma, ¿verdad? Y ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 por ahí en adelante, pues nos dice esas cosas, ¿no? Nos aclara esas cosas. Lo voy a leer
pues para seguir estando confiados en lo que el Señor ha dejado, ¿no? Nos ha dejado su palabra, y debemos estar confiados con esa fe que Él nos ha depositado. Y dice así, segunda de Pedro 1:19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, debemos estar bien atentos a la palabra de Dios, porque es como una antorcha en un lugar oscuro, ¿verdad? Y hasta que no esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, pues entonces es que podemos estar seguros, pero la palabra nunca va a pasar. Y sigo leyendo el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, esto no depende de las personas. O sea, la interpretación es de la Escritura. Y lo dice, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esto es así. Ahora, obviamente que hay condiciones, ¿verdad? Pues cualquiera puede agarrar la Biblia y leerla e interpretarla a su manera. Eso, pues, ¿quién se lo puede quitar a alguien? Nadie. Mas, sin embargo, la interpretación que Dios le quiso dar, esa te la da el Señor por medio de su misma palabra y del Espíritu que Él hace morar en nosotros. Y el pastor sacó a relucir ese versículo que tanto me gusta también de Proverbios 1, ¿verdad? En donde nos muestra la manera en la que el Señor nos hace conocer sus palabras. Hay una ecuación, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, que se tiene que dar, ¿verdad? Y lo leyó domingo, ¿verdad? Y dijo, es Proverbios 1:23, dice, volveos a mi reprensión, ¿verdad? O sea, vuélvete a su reprensión, o sea, ven a que te dé pau, a que te reprenda el Señor. Y lo dice, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. O sea, primero tienes que venir, ¿verdad? Obviamente, y luego Él va a derramar su espíritu sobre ti, sobre cada uno de nosotros, y os haré saber mis palabras. Si el Señor no derrama su espíritu sobre nosotros, déjame decirte que va a ser imposible que puedas entender la palabra de Dios. La vas a entender como tú crees entenderla, pero como el Señor dice que es, jamás podrás. No se podrá. Por eso es que el Señor da las instrucciones bien dadas, ¿verdad? Y bueno, pues está tremendo, porque le sigues leyendo y vienen situaciones que van de acuerdo con toda la Escritura, lo que hemos leído, ¿no? Pero pues voy a parar ahí simple y sencillamente, que va a hacernos saber su palabra. Porque después dice ahí que por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestras calamidades. Y empieza estas grandes cosas que me recuerdan ese otro pasaje que vimos no hace mucho, que decía, si tú me niegas, yo te voy a negar también delante de mi Padre. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y lo hermoso de esto es que todo encierra el poder de la relación, el poder de ser hijo de Dios, ¿verdad? No infalible, sino hijo de Dios, y que vienes
y te presentas delante de Él sabiéndote dependiente de Él en todo aspecto. Muy bien, sin más, entonces, bueno, decíamos que la Escritura se interpreta sola a sí misma y que la Escritura habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el pastor ha explicado que hay 3 esferas, yo diría que en la mayor parte de la Escritura, ¿verdad? Una es la historia que se está contando, en este caso en el Salmo, la historia que ha pasado, y obviamente que David escribió esto por el suceso que le estaba aconteciendo, e inclusive ahí en el encabezado que vamos a leer de este Salmo 7 dice así, ¿verdad? Acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Entonces está hablando ciertamente de un evento que pasó, y por eso es que David alzó la plegaria para con el Señor. Esa es una esfera en la que se debe de ver la Escritura, por supuesto. Pero la otra es profética, porque vas a encontrar a Cristo ahí, en medio de ello, lo vas a encontrar. Y la tercera esfera que no debe faltar es la aplicación práctica de esa historia, de esa profecía hacia Cristo en mi vida. O sea, ¿cómo es que va a impactar este pedazo, esta porción de la Escritura, en este caso este Salmo 7, a mi vida? Y así es en toda la Escritura, no nomás por ser esta clase, sino siempre será así. Es encontrar la aplicación práctica para tu vida, lo que el Señor te va a decir a ti conforme lo que estás viviendo en tu entorno, ¿verdad? Muy bien, dicho esto, pues vamos a dar inicio. Nuestra hojita está dividida en 3 secciones, y dice ahí que la primera sección del 1 al 5 es la reflexión, la segunda sección del 6 al 11 es el reconocimiento, y la tercera sección es la retribución del 12 al 17. Como ya lo comenté, vamos a hacer la misma dinámica, leemos, contestamos, si hay preguntas, dudas, comentarios, lo externamos, y que nuestro Señor nos hable a cada uno conforme a su propósito para nuestras vidas, al propósito de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Muy bien, sin más, pues vamos a arrancar. Versículo 1, lo leo y dice así, dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ese es el versículo 1, y dice ahí la primera preguntita que tenemos en la hojita, dice: ¿en quién estaba la confianza de David para ser salvado? En el Señor Dios nuestro. En Jehová su Dios. Así es, en nuestro Señor. Y decir no nomás Jehová Dios, sino Dios mío, ¿verdad? Él sabía, estaba completamente entendido de que era su Dios, ¿verdad? Y esto es importante porque no es nada más un Dios X, ¿verdad? O sea, y pasa cuando, por ejemplo, bueno, se me vino a la mente cuando pasamos por Génesis y comenzábamos a ver la vida de Abraham, y luego la vida de Isaac, y luego la vida de Jacob, y veíamos cómo Dios se iba manifestando a cada uno de ellos, y en particular, ¿verdad? O sea, y nos lo dejó muy claro cuando Jacob tuvo que dejar de decir el Dios de mis padres, sino que tuvo que decir es mi Dios, ¿verdad? O sea, ya dejó de ser el Dios de mi papá y de mi abuelo, o sea, ahora es mi Dios, ¿verdad? Entonces ese punto de pertenencia, ese punto de... Y no digo, y yo digo, pues la Escritura está aquí, ¿verdad? Dice mío, y no está hablando de que solo sea de Él, sino que también es de Él, o sea, también se hace parte, ¿verdad? Y eso nos compete, porque es parte de nuestra identidad. O sea, si tú proclamas con tu boca que Dios es
tu Dios. Obviamente que las implicaciones de esto pues, son muchas en tu vida, ¿no? Para el cómo comportarte y el cómo conducirte y el cómo seguir, ¿no? Porque pues te proclamas hijo del creador del universo. Pero esto obviamente se manifiesta, ¿verdad? Esto obviamente viene de esa relación, viene esa evidencia, ¿verdad? De que verdaderamente es tu Dios, ¿verdad? Y pues nomás sí quería recalcar que esta parte del mi Dios, o sea, Dios mío es muy importante para nuestra identidad. Al fin y al cabo, lo que habíamos perdido antes que el Señor nos encontrara era precisamente eso, nuestra identidad, ¿verdad? Conocíamos a un Dios lejano. Yo lo digo por mí, pero sé que muchos si no es que todos, nos identificamos así, o sea, conocíamos a Dios, conocíamos que Cristo había muerto en la cruz y decíamos que pues Él era, pero verdaderamente no le conocíamos conforme a la Escritura. Y cuando vienes y le conoces, tu identidad se va acercando y se va engranando al verdadero creador del universo y de todas las cosas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario en este primer versículo. Entonces esto es muy diferente y nos da una certeza de inequivocación. Y pues lo que nos dice en su palabra es que todos somos culpables, ¿no? O sea, todos somos culpables de muerte por haber errado el blanco, que es pecar, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y paz, ¿verdad? Entonces esto es de lo que se trata. Esa justicia de Dios está manifestada en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Bueno, un poquito en las palabras, pues fenecer es como perecer, ¿verdad? O sea, ¿quién hará perecer? Y esta parte de los inicuos, porque hay palabras medias extrañas, ¿verdad? Pero bueno, esto de inicuo es como pudiera decirse como malo, como cruel, como perverso, malvado, algo así. La palabra se compone de dos, dice, es I-N, que significa no o sin, o sea, in, y lo icuos más o menos viene de la raíz igual, equidad o equilibrio. Entonces dice que es sin equilibrio o no tiene equidad, no tiene equilibrio. Entonces ese es un inicuo, ¿verdad? Alguien que pues que no tiene un balance, sino que pues se va hacia lo malo, ¿verdad? Así es malvado, perverso, cruel, algo así, ¿no? Muy bien. Pues si no hay preguntas ni dudas, continuamos. Versículo 10. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con el 10? Sí, claro que sí. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Amén. Sí, de hecho es el versículo a memorizar. Así es. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Ahora, estas frases, sabemos que a los semillosos luego nos hacen ruido, ¿verdad? Pero sabemos, o sea, sabemos cómo es que procesa esto, ¿verdad? Eso es una gran verdad, porque mi protección es Dios, obviamente que mi protección es Dios, y dice que salva a los rectos de corazón, ¿verdad? Y pues simple y sencillamente nuestro Señor manifiesta esta nueva participación, ya no adámica sino espiritual por medio de Cristo, cuando hace posar su espíritu en nosotros, pues obviamente que nos va transformando a la imagen de nuestro Señor.
y es este punto en donde nuestro corazón se convierte en un corazón recto, o dijera otra parte de la escritura, nos quita el corazón de piedra y nos pone el corazón de carne, ¿no? O sea, todo está sujeto en cuanto a eso, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que el Señor haga su intervención divina para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es esa gracia derramada a través de su espíritu, de la fe, de todo lo que participa en esta nueva naturaleza espiritual nuestra, viva, ¿verdad? Viva y dinámica, ¿verdad? ¿Por qué digo viva? Porque pues ya no estamos muertos del espíritu, sino que el Señor ha hecho revivir nuestro espíritu con su espíritu, y dinámica porque se va a manifestar que verdaderamente hay algo ahí, ¿verdad? O sea, eso es lo que está por toda la escritura. Muy bien, dice la pregunta del 10, dice ahí, ¿en quién está nuestro escudo? En Dios que salva a los rectos de corazón. Amén, así es. En Dios que salva a los rectos de corazón. Es que la forma en la que está escrito se percibe como, Dios va a salvar a los que tengan un corazón recto, pero la realidad es, Dios salvó a esta persona, por eso es que tiene un corazón recto. O sea, cuando manifiestes un corazón recto, vas a manifestar que has sido salvo por el Señor. Esa es la verdad en armonía de la escritura, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario por aquí? Están muy participativos, ¿no están dormidas aquí, no? Bueno. Muy bien. Bueno, continuamos. Versículo 11. ¿Estará por ahí mi hermanita Aye que me pueda leer el 11, por favor? Claro que sí. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén, gracias hermanita. Ok, así que Dios es juez justo, ya lo observamos, y ahorita con ese medio ejemplo chafa que puse, pero sí se manifestó que pues un ser humano no puede determinar esa justicia más que en base a las evidencias que le traen, pero nuestro Señor puede ver a través de todos nuestros corazones, de nuestras intenciones, y por eso es que es un juez justo, ¿verdad? Y lo que sí es que está airado contra el impío todos los días. Y la preguntita ahí es, ¿cómo se describe a Dios? La primera preguntita ahí del 11. Como juez justo. Como juez justo. Así es, como juez justo. Lo puedo observar, espero no confundirlos ni mucho menos, pero puedo observar cómo, yo dijera, bueno, pues qué padre ser juzgado por Dios, que lo ve todo, que no tienes que convencerlo de nada, simple y sencillamente que lo ve todo, pero a la misma vez, órale, voy a ser juzgado por el que lo ve todo, no puedo esconder absolutamente nada de mí, nada de lo que he hecho, de lo que he pensado, de lo que he dicho. Y entonces vamos a ser un día presentados delante de Él. Si llegamos sin Cristo, no quisiera saber, o sea, más bien sí sé, ¿verdad? Pero no me gustaría estar ahí en ese punto. Me gustaría estar ahí delante de mi Señor, pero con mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él sea mi abogado y diga, yo lo represento. ¡Wow! Pues increíble, ¿no? Entonces ese es el punto. ¿Contra quién está airado el Señor todos los días? Contra el impío. Contra el impío. Contra el impío. Y hay otra palabrita que me medio extraña, pero impío no es otra cosa más que
Si un piadoso es aquel que toma en cuenta a Dios en su vida, ese es un piadoso. Entonces un impío es aquel que no toma en cuenta a Dios, que lo ignora, que no le interesa, que no le importa. Entonces el Señor está airado con eso. Y el pastor siempre recalca, no es lo mismo pecador e impío, ¿verdad? Y es importante, sí, pues manifestarlo, ¿verdad? O sea, presentarlo. Un pecador somos todos pecamos, ¿verdad? O sea, porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? O sea, peco porque soy pecador, o sea, no soy pecador porque peco, sino al contrario, o sea, pero un impío es aquel que no quiere, o sea, o desecha la instrucción de Dios, ¿verdad? El pecador que no desecha la instrucción de Dios, pues es un pecador arrepentido, se empieza a convertir y el Señor trabaja y trata con él, ¿verdad? Pero alguien que no quiere arrepentirse, simple y sencillamente es un impío empedernido, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Muy bien, continuamos con el último bloque, que es la retribución. Versículo 12. 12 y 13. 12 y 13. Mi amor, ¿me puedes hablar así? Fuerte y claro. Sí, si no se arrepienten, él afilará su espada. Armado tiene ya Armado. Armando tiene Armado. Es que no sé qué trae con Armando, mi esposita. no fue armado. Es que no fue. Espérame. Sí, mi amor, sí, dale. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El 13 también. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Amén, gracias. Ay, es que no toda. Ya sé. Ok, dice que si no se arrepiente, o sea que hay una posibilidad. Para empezar, la palabra de Dios dice que hay una posibilidad, pero si no se arrepiente, él, ¿quién es él? ¿Alguien sabe quién es él? El Señor. Claro, el Señor, estamos hablando de él. Afilará su espada, dice que armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, flechas ardientes y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues esto está puesto. Cualquiera que escuchare esta parte, esta porción del Salmo, dijera, ay no, pero Dios no es así. ¿Cómo es que Dios va a afilar la espada y tiene el arco preparado y tiene armas? Bueno, pues ese es nuestro Dios, porque va a aplicar justicia. El Señor va a aplicar justicia, o sea, va a aplicar justicia, y todo aquel que haya rechazado la maravillosa obra que vino a hacer su Hijo en la cruz, pues va a tener que pasar por esta circunstancia si no se arrepiente. Si no se arrepiente, esto va a pasar, ¿verdad? Y entonces esto está manifestado y esto está por todos lados, ¿no? No es algo así como de que no, Dios es bueno, y Dios, sí, por supuesto que nuestro Señor es bueno, tanto que estando nosotros perdidos, siendo pecadores y siendo merecedores de muerte, vino a salvarnos, vino por nosotros a salvarnos, no estimando nada, y eso es una manifestación de amor increíble que no la vas a volver a ver de ese tamaño en ninguna otra parte. Entonces, pero su justicia va a ser dictaminada, o sea, va a ser dictada su justicia, y aquel que no se arrepintiere, pues va a pasar por las armas, ¿no? Luego dijeran, pero pues aquí
aquí está manifestado. Dice ahí una preguntita, dice, ¿cuál es la alternativa del impío para no caer bajo la ira de Dios descrita en los versículos siguientes? Arrepentimiento. Arrepentir. Y yo, hermano, sí. Yo creo que aquí también entra un adjetivo más para el Señor y es misericordia. Porque si te arrepientes con misericordia, te va a perdonar, ¿verdad? Y creo que eso es interesante. Es justo, pero es misericordioso también. Así es, exactamente bien dicho, sí, claro que sí, porque si te arrepientes va a aplicar su misericordia para contigo. Merecías la muerte, pero no te va a dar lo que merecías, sino que va a aplicar misericordia. Pero este arrepentimiento obviamente tiene que venir, tiene que ser genuino y tiene que venir obviamente de parte de Él, ¿verdad? Para darnos esa fe y poder reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero sí aplica ahí esta misericordia. Y esta parte de Proverbios 1:23 que leímos ahorita, no, esta parte de volveos a mi reprensión, o sea, de regresarnos, de ya no ir hacia allá, sino cambiar el rumbo y regresarnos, volvernos al Señor, ¿verdad? Y andar en sus caminos y venirnos a que nos reprenda y a que nos diga por dónde es que tenemos que seguir, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. 14, versículo 14, lo leo y dice así: He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Cómo está manifestado, plasmado aquí esta parte como de engendrar algo, ¿no? Pero pues vemos que, y dice he aquí, o sea, este es subrayado, ¿verdad? O sea, mira cómo, o sea, observa esto, ¿verdad? Que el impío concibió maldad. ¿Cómo es que concibes maldad? O sea, me puse un poquito a reflexionar un poco. Y pues concibes porque tienes una relación con la maldad. Por eso es que concibes con la maldad, ¿verdad? Dice por ahí la escritura en Génesis que cuando Adán conoció a Eva, pues concibió. Entonces, pues obviamente concibieron ellos dos porque se juntaron, se unieron, hubo una estrecha relación. Aquí es lo mismo, si andas con la maldad vas a concebir de la maldad. Y luego dice que se preñó de iniquidad. Viene la iniquidad y das a luz obviamente el engaño. Vas a andar en maldad, simple y sencillamente, porque es lo que vas a manifestar, es lo que primero te relacionaste, anduviste en, y después dio a luz las consecuencias de tus actos, que es en dónde anduviste, con quién estuviste relacionado, ¿no? Esta parte. ¿Cuál es la actitud del impío? Concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio luz a la Exactamente así. Recuerdo un poco, no me acuerdo si en Santiago fue que vimos de cómo se da luz el pecado, ¿verdad? Y más o menos esa parte está muy de la mano, ¿verdad? Está muy de la mano y es así, porque primero andas, después te preñas y después das a luz. Pero es en ese rubro en donde andas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el pecado se manifiesta, ¿verdad? Primero lo observas, después
lo codicias, lo calculas y después lo aplicas, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Ok. Versículo 15 y 16. Hermanita Tere, ¿de ahí hay alguien más que quiera leer? Que si quiere me puede leer el 15 y el 16. Dice, pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Amén. Gracias, muchas gracias. Ok, así es. Entonces, esta circunstancia pues se va a manifestar. Se va a manifestar que, ¿de qué manera? O sea, no olvidemos lo que acabamos de ver, o sea, de cómo se gesta concebir la maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pues hace un pozo para que alguien caiga, ¿verdad? O sea, de eso se trata, es de estar tejiendo una telaraña, una trampa para alguien, ¿verdad? Se podría decir, con premeditación, alevosía y ventaja haces algo en contra de alguien, ¿verdad? Entonces, esto es el impío. Entonces dice que ha cavado un pozo y que lo hizo hondo, lo ha ahondado, o sea, dice, y en el hoyo que hizo caerá, o sea, él va a caer allí, ¿verdad? Dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza, o sea, toda su maldad, todo su desbalance, toda su perversidad va a volver a él, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces esto se va a venir contra él, todas estas artimañas que manipuló, que trabajó para hacérselas a alguien más, pues le van a venir a caer a él al final del día, por así decirlo. Dice, pero ¿cuál será el fin de los impíos? Y pues es prácticamente todo, ¿no? Pozo acabado. Todo completo. Ajá, y lo ha ahondado. Así es. Nada más no le pongan todo el versículo, así, todo el versículo no. Le ponen todos los dos versículos. Sí, así es. Y luego todavía nomás ponen la cita para que sea más corto. Muy bien. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno anda en esos malos pasos, a final de cuentas, todo a veces tarda tiempo, ¿verdad? Pues esto a veces así es, pero pues eso no nos compete a nosotros, ¿verdad? No nos compete seguir las instrucciones y las del Señor, ¿verdad? Y los preceptos del Señor. Eso es lo que nos compete a nosotros. Si el impío anda o no anda, y si ya tiene mucho andando mal y no ha pasado nada, eso no nos compete a nosotros, ¿verdad? Pero es lo que la Escritura dice, que al final del día esto va a pasar de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Versículo 17 y último. Laurita, mi hija, ¿me puedes ayudar fuerte y claro? Dice, alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Amén. Y al final termina David ahora sí alabando al Señor, ahora sí conforme a su justicia de él, ¿verdad? Y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Y ya hemos manifestado que no es no se trata del nombre en las letras, sino de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de los piadosos? Alabar a nuestro Señor conforme a su justicia y cantar al nombre del Señor el Altísimo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, amados hermanos? ¿Todo bien? Hermano Juan, Sí.
quería comentar algo. Muchas veces, bueno, me ha tocado platicar, ¿verdad? Y comentan las personas, pues que me juzgue Dios. O tú no me digas nada, ya un día el Señor me juzgará. Pero estaba yo buscando precisamente un versículo en Hebreos 10:31 que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí me asombra ver, ¿verdad?, a David diciendo, ¿verdad? Él sabemos que David era el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Y él se sentía tan seguro, ¿verdad?, en hablar y decir: júzgame, Señor, júzgame. Y ahorita estamos aquí escuchando, ¿verdad?, el estudio. Estoy aquí con mi mamá y con mi hermana y decíamos: ¿quién es merecedor? O sea, que fuéramos capaces de decir al Señor: júzgame, y si no, pues prácticamente que me caiga un rayo, ¿verdad? Tan seguros estamos de decirle eso al Señor, ¿verdad? Sin embargo, David hablaba y decía con seguridad, ¿verdad? Júzgame, Señor, si yo he hecho alguna cosa mal. Si lo he hecho, bueno, pues me atengo a las consecuencias, ¿verdad? Pero estos hombres que le digo que siempre dicen, pues que me gusta el Señor, no, pues que no saben lo que están hablando, ¿verdad? Porque como dice este versículo, es horrenda cosas caer en manos de Dios vivo. Y también en Hechos hablaba el Señor, ¿verdad? Dice: dura cosa está goces contra el aguijón. Entonces, porque sabemos, ¿verdad? Así como estábamos hablando ahorita de que Él es un juez justo, también el hermano Manuel estaba hablando, y hace 8 días hablábamos de la misericordia, y que David apelaba a la misericordia del Señor. Pues siempre y cuando haya un arrepentimiento, haya un corazón dispuesto, haya un corazón sensible, y estábamos hablando de eso, que el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestra mente. Entonces Él sabe lo que hay en Él, y ahí es donde el Señor actúa en cada vida. Claro, porque siempre la misericordia va a ganar contra la justicia, contra el juicio, ¿verdad? Entonces, siempre la misericordia va a triunfar. Y lo dice otra escritura por ahí, pero es así, o sea, apelamos a su misericordia, no a su justicia. Obviamente cuando andamos en el Señor y obviamente que estamos confiados de nuestra salvación, porque sabemos que no se pierde no porque yo la haya ganado, sino porque la ganó mi Señor. Y yo no puedo deshacer algo que mi Señor hizo, ¿verdad? En ese sentido. Pero siempre debo de vivir como si no lo hubiese alcanzado. Así vivía Pablo, ¿verdad? No pretendo haberlo alcanzado ya. No decía porque no sabía si era salvo o no, sino porque vivía como si no, para siempre estar haciendo la obra de nuestro Señor, ¿verdad? Incansablemente. Así es. Pero sí, David muy peculiar, porque mucha parte de su vida, él fue ungido desde muy joven, fue ungido del Señor, o sea, le dijeron que iba a ser rey de Israel desde muy joven. Él era un pastor y no sabía ni qué estaba pasando, pero pasó muchas cosas en su vida. Obviamente que el Señor lo determina como un corazón igual al de él, pero nos deja en claro que no dejaba de ser terrenal, y que si se apartaba de su instrucción, la iba a regar como lo hizo. Aunque hizo cosas maravillosas para el Señor, hizo cosas terribles también en frente del Señor, y Él lo sabe, y el Salmo 51 no lo manifiesta, ¿verdad? O sea, que estaba totalmente quebrado y que Él sabía que merecía la muerte, y que solo si Dios lo limpiaba lo podía ser limpio, de otra manera no, ¿verdad? Pero hizo cosas maravillosas también, maravillosas para con el Señor, ¿verdad? Cuando tenía a su enemigo en la cueva, y lo tenía a su merced, que lo estaba persiguiendo para matarlo, él se acordó de lo que el Señor dijo que no tocara a ningún ungido mío. No puedes tocar a ningún ungido mío. Y lo tenía ahí listo para matarlo, porque él quería matarlo a él, y nada más le mochó un pedacito de la capa.
Y wow, o sea, esas cosas son tremendas porque van en contra inclusive de tus beneficios o de tus conveniencias. Pero primero está la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa, aunque esté de por medio mi vida, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Y son cosas maravillosas que la Escritura nos enseña, ¿no? Así es. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios?